Buenas tardes, mi nombre es Constanza Canizaro, soy médica anestesióloga, pertenezco al grupo de peritos de la Mutual y hoy vamos a hablar sobre interrupción legal e involuntaria del embarazo. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está regulada a través de la Ley 27.610. Es una ley que se sancionó en diciembre del 2020 y entró en vigencia el 24 de enero del 2021, ampliando los derechos vinculados a la interrupción del embarazo. Regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo dentro del sistema de salud y a la atención post-aborto de todas las personas con capacidad de gestar, con el objeto de disminuir la morbilidad y mortalidad prevenible. Entonces, es importante esto, es derecho a la atención durante y posterior en servicios del sistema de salud. Esta ley marca una diferencia de lo que sería la interrupción voluntaria del embarazo de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Cuando hablamos de la interrupción voluntaria, hace referencia al derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, solo solicitándolo. Es el único requisito, sin tener que dar ningún tipo de explicación del motivo de esta solicitud. Fuera del plazo, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo solo, si fuera resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud interviniente, no requerido en menores de 13 años, y si estuviese en peligro la vida o la salud integral de la persona. Es decir, que la interrupción legal del embarazo hace referencia al derecho al aborto en caso de violación, firmando una declaración jurada, no una denuncia judicial ni policial, no hay que hacer una denuncia ante la policía, y esta declaración no debe ser firmada en caso de menores de 13 años. Y después cuando estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Esta situación debe quedar acreditada en la historia clínica que realmente la persona gestante corre un riesgo. Y para la interrupción legal del embarazo no se hace referencia a semanas de gestación, como si en la interrupción voluntaria, que habíamos dicho, hasta 14 semanas inclusive. Una vez solicitada la interrupción del embarazo, la misma debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días, acuérdense, dentro de servicios del sistema de salud. Y esto tiene que ser gratuita, ya sea en el sector público, obras sociales o prepagas. Y lo que se debe garantizar es el trato digno, la privacidad, confidencialidad, atención de calidad, según las recomendaciones científicas vigentes, y brindando información clara, veraz y accesible. Y lo que se tiene que dar es la atención a lo largo de todo el proceso. Digamos, hay que atender a la persona gestante antes, durante y después. El consentimiento informado siempre debe ser por escrito. Y lo firma la persona que solicita la interrupción del embarazo luego de haber recibido una información completa, clara, veraz, comprensible acerca de el procedimiento que se le va a realizar, cuáles son los riesgos, cuáles son las alternativas, autorizando a través de este consentimiento la realización de la práctica. Bueno, ¿cómo es el tema de quién firma el consentimiento? Los mayores de 16 años firman por sí mismos, digamos, como si fuesen adultos el consentimiento informado. Entre los 13 y 16 deben prestar su consentimiento junto con sus progenitores o estar asistidos de un referente afectivo o persona que ejerza de manera formal o informalmente rol de cuidado. Es decir, es una persona allegada
indicada por el adolescente, que va a asistir a la firma de este consentimiento informado. Los menores de 13 años requieren asistencia de una persona que ejerza el rol de cuidado, participando en conjunto con la persona gestante en la toma de decisiones y firmando el consentimiento. Es decir, menores de 13 años, esta persona que ejerce el rol de cuidado debe firmar el consentimiento. No solo que lo asiste para firmarlo, sino que firma con él. Ahora, y ocurre lo mismo con las personas declaradas incapaces judicialmente. Debe firmar el consentimiento si la capacidad de esa persona, digamos, tiene capacidad de comprensión y puede firmar, asistido junto con su representante o persona de apoyo. Ahora vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. ¿Qué se entiende por objeción de conciencia? Es el incumplimiento de una obligación legal basándose en que dicho cumplimiento lesionaría las convicciones más íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica. El profesional que recurre a la objeción de conciencia es aquella que debe intervenir directamente en la interrupción del embarazo y tiene derecho a ejercer esta objeción. Ahora, tiene que mantener su decisión en todos los ámbitos. Digamos, yo no puedo ser objetor de conciencia en el hospital público y en privado no. Tiene que derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilataciones. Recuerden que dijimos que tienen 10 días para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, si un profesional es objetor de conciencia, lo tiene que derivar con otro que no lo sea. Tiene que cumplir con el resto de sus deberes profesionales y las obligaciones jurídicas. Es decir, que no vaya a realizar el procedimiento no significa que no le puede informar, que no le puede explicar en qué consiste, cuáles son los cuidados, cuáles son los riesgos. Eso es parte de su deber profesional. No puede negarse cuando uno no puede alegar objeción de conciencia. No puedes negar a atender a la persona cuando hay riesgo de vida o salud, o la salud está en peligro y requiere una atención inmediata e impostergable, que no lo podés derivar a otro profesional porque realmente está en riesgo de vida. Y tampoco se puede alegar objeción de conciencia para prestar atención luego de que se haya realizado el aborto. Ejemplo, ya se produjo la interrupción del embarazo y la paciente está con una hemorragia, la tiene que atender, no puede alegar objeción de conciencia. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones que se hicieron a partir de esta ley en el Código Penal? Digamos, se realizaron modificaciones en aquellos artículos que estaban relacionados con el aborto. El artículo 85, ahora lo que establece es que él o la que causare un aborto será reprimido con prisión si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Y esta pena se eleva en caso de que fuera seguido de la muerte de la persona. Y también, bueno, con prisión de 3 meses a 1 año, si obrare con consentimiento luego de la semana 14 de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, que ahora lo vamos a ver. Digamos, si uno realiza una interrupción del embarazo luego de la semana 14, sin estar dentro de los ítems de violación o riesgo para la salud o la vida, ahí sí es un delito y es reprimido con prisión. Artículo 85 bis, será reprimido o reprimida con prisión
no es importante igual tampoco que sepan el tiempo, ni mucho menos, e inhabilitación por el doble del tiempo de la condena, aquel funcionario público o funcionaria, o la autoridad del establecimiento, o el profesional, o efector o personal de salud, que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de las normativas vigentes, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Lo que dijimos, dentro de 10 días se tiene que resolver. Si por algún motivo no lo hace, obstaculiza o se niega, ahí el profesional puede ser reprimido con prisión e inhabilitación. Artículo 86. No es delito el aborto realizado con consentimiento, acuérdense siempre con consentimiento de la persona hasta la semana 14 inclusive, y fuera de ese plazo no será punible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación, que acá nuevamente se requiere la declaración jurada, salvo que sean menores de 13 años, que acá no se requiere la declaración, o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. El artículo 87 será reprimido el o la que con violencia causara un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, y si el estado del embarazo de la persona gestante fuera notorio lo constatare. El artículo 88 será reprimido la persona gestante que luego de la semana 14 de gestación, y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consistiera que otro se lo causare. Podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieran excusables la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible. Entonces, digamos, a modo de resumen para que quede claro, sería, hasta la semana 14 inclusive, sería interrupción voluntaria del embarazo y solo basta con solicitarlo luego de la semana 14. La interrupción legal se realiza bajo declaración jurada, que no es necesario en menores, en caso de violación o cuando corra peligro la vida o la salud. Esto tiene que quedar constatado en la historia clínica y siempre, tanto para la interrupción voluntaria como para la interrupción legal del embarazo, se requiere del consentimiento informado, que en base a la edad de la persona será quien lo firma con asistencia o no de alguna persona que ejerza el rol de cuidado. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi mail. Cualquier duda, consulta que necesiten, me pueden escribir. Muchísimas gracias.